Y está entre nosotros también, además, que acaba de ingresar, mi querida doctora Alicia Talercio. Digo mi querida porque, bueno, nos conocemos hace muchos años. Yo diría que nos conocemos desde inclusive antes de lo que nos imaginamos, porque para que tengan una idea, ha hecho hasta el divorcio de mis padres, con eso lo digo todo, y es así. Y además compartimos muchísimas cosas en el Instituto de Justicia Terapéutica y ella en el Instituto de Familia que tenemos en el Colegio de Lomas de Zamora, ambos dos como titulares. Así que, Marcela, bueno, acá está también la doctora Alicia. Les propongo, bueno, que también la escuchemos a ella a partir de su disertación. Y no sé si, Marce, tenés algo más para decir, pero necesitaba presentar a Alicia, que está acá junto a nosotros y, bueno, muy amablemente nos está acompañando acá en esta charla y humildemente también escuchando a tus palabras también. No, solamente aclarar algo más, porque vi por ahí por el chat que preguntaban respecto de si la ley contempla a los hombres que son víctimas de mujeres. Primero, aclarar que la violencia por razones de género es de un hombre hacia una mujer, o como hablábamos antes, del colectivo LGTBIQ+. Son tantas letras que son difíciles de pronunciar. Y que cuando se trata de un hombre víctima por parte de una mujer, está contemplado en la ley de violencia familiar, ¿sí? Pero la ley de violencia de género protege a la mujer. Y no es casual que sea una protección a la mujer, es que en general hay mayor número de víctimas mujeres que hombres y por eso merece una protección especial. No es que hay una desigualdad ni mucho menos, ¿sí? El hombre también tiene su protección a la ley de violencia familiar y la mujer en ambas leyes, pero porque también hay un número mayor de víctimas mujeres que hombres. Sí, quería aclarar eso porque justo cuando cerré vi que estaba en el chat. Bueno, Una consulta. te invitamos, Marcela, bueno, que te comprometas si sos tan amable de ampliar esta charla porque podría derivar a muchísimo más. Así que muchas gracias. Agradezco en nombre mío y en nombre de todos los colegas aquí presentes. Sí, el doctor Claro, Fasoli. por supuesto. Sí, no, una pregunta. Yo veo muy injusto que no esté dentro de la ley de violencia de género, digamos, la figura masculina. Me parece muy Sí. injusta y es menospreciar al hombre. Igual Fíjese usted, doctor, que esto da para un montón. Yo comparto tu opinión y da para muchísimo para hablar. Si la ley de género es una ley de género o ley para la mujer, pero bueno, son cuestiones que nos exceden un poquito y yo creo bueno, que es Está bien. para más adelante y te agradezco también. Bueno, le voy a dar ingreso a Alicia también como para que yo creo que bueno, las credenciales no hace falta que las aporte porque ya la conocemos todos, ¿no? Pero bueno, sabemos que es ex juez titular del juzgado 12 de Familia de Lomas de Zamora. El 12, digo bien, ¿no, Alicia? Que por ahí me equivoqué. Sí. El 12. Además de una trayectoria, pero inmaculada en todo su desarrollo en lo que es el departamento judicial, ¿no? Siempre estuviste en Lomas de Zamora, ¿no? En otro lado no estuviste, ¿no, Alicia? Siempre en Lomas de Zamora, 25 años cumplidos, con toda mi vocación, y antes, 20 años en el ejercicio profesional, también en Lomas de Zamora, aunque por supuesto hacía otras jurisdicciones también. Pero mi fuerte, Lomas. En nuestro colegio de abogados, querido colegio de abogados de Lomas de Zamora también. Así es. Bueno, y además de muchísimas otras cosas más que, bueno, que tendríamos que llenar un currículum gigantesco. Así que agradecidísimo de que estés acá con nosotros. Y te van a aprovechar muchísimo los doctores que están acá presentes. Para tu información, son todos médicos que están cursando las especialidades de medicina legal, medicina laboral y práctica procesal. Para, bueno, obviamente con la idea de acceder también a muchos de ellos a el trabajo en los tribunales. Entonces yo creo que es acertadísimo que estés hoy acá, juntamente también con la doctora Juan, que espero que siga presente, y bueno, darte paso a que nos ilustres un poquito respecto de género y de violencia. Viste que ya hay unas preguntas que estuvimos ya manejando, entonces se va elevando la discusión muchas veces en estos temas
porque es lógico, ¿no? Obviamente que nos atraviesa a todos como sociedad, pero bueno, queríamos escucharte primero con una disertación en lo que quieras, Alicia, que somos cualquier tema que puedas dar, para nosotros va a ser especial, y después, bueno, sí, adecuarnos a algunas preguntitas que tienen los colegas con respecto a su actividad profesional. Así que, Alicia, todo tuyo. Muchísimas gracias, Marcelo querido, con todo el cariño que siento por vos, y gracias a todos y cada uno de los que están presentes. Bueno, yo doy con mucho cariño todas estas charlas. Por 12 años he sido profesora, docente de medicina legal en una dependencia de la UBA, así que he aprendido muchísimo de los médicos, con quienes siempre estoy muy agradecida. Siempre era un ida y vuelta, era contarles, explicarles y recibir de ellos cosas que me ayudaron muchísimo en mi carrera profesional como juez también. Eso por una parte. Por otra parte, si bien hay una ley de género, esto lo doy así como pinceladas por lo que escuché, y después vamos a la disertación en pleno y después todas las preguntas que quieran. Recuerden que los hombres están protegidos por la ley 12.569, con la reforma de la ley 14.509, que ahora yo voy a ir explicando en especial. No es que hay un abandono o una despreocupación. Lo que pasa es que la ley de género nace como una necesidad de ir visibilizando a las mujeres y a las autopercibidas tales. Por eso esa ley de género se está refiriendo más que nada a las mujeres, pero no quiere decir que el hombre esté desprotegido. Yo ahora voy a explicar, a medida que vayamos avanzando, dónde está la protección. Y les voy a dar siempre con algunas pinceladas de casos que hemos tenido en el juzgado en tantísimos años, aparte de en la profesión. Siempre la docencia fue una de mis vocaciones, nada más de ser juez, y también en la docencia, en la Facultad de Derecho, estos intercambios, ida y vuelta, ayuda muchísimo a abrir las mentes y a comprender situaciones que la dinámica del derecho de familia nos va poniendo en avance día a día. La violencia familiar existe desde que el mundo es mundo, mis queridos. La violencia hacia la mujer era algo común desde las épocas más antiguas. En el derecho romano y en el derecho, en la legislación griega, muchas veces se decía que a la mujer se la tenía tan solo para procrear o para satisfacción sexual, pero que el verdadero amor estaba entre los hombres. Desde aquella época tenemos el homosexualismo y también la situación de que las mujeres, al sentirse tan dejadas de lado, invisibilizadas, muchas veces el verdadero amor también lo tenían entre ellas. O sea que, digamos, el lesbianismo también nace de las épocas más infinitas. No voy a entrar en esos temas, pero sí que vean que la violencia existió, existe, y espero que vaya disminuyendo su existencia a futuro. Nos preguntamos cómo podemos erradicar un poco la violencia. Y miren, lo primero es empezar por erradicar mitos, mitos que aún hoy están vigentes y que en la lucha cotidiana que uno tiene tanto nos molestan, pero siguen vigentes. El considerar que el problema de la violencia se tiene que arreglar dentro de la familia o dentro de las cuatro paredes de la familia, señores, eso es una mentira. Si nosotros dejamos esa situación, vamos a terminar en femicidios, como lo hemos visto tantas veces. Se ha dicho que la violencia es solo de las clases bajas. No es cierto. Yo he tenido casos de violencia brutales en las clases más altas, en donde quizás en las clases altas lo que está mucho más sofisticada, encubierta, las clases más bajas son más transparentes, pero no quiere decir que todas las clases sociales nosotros tengamos casos de violencia. ¿Y qué violencia? Se ha dicho que la violencia es fruto de la droga, el alcohol o a una alteración psiquiátrica. Bueno, ustedes saben mejor que yo esta situación. No es así. Yo no les digo que en muchas circunstancias he visto que a través de la droga o del alcohol, que se borran las inhibiciones, por decirlo de alguna manera, hay más actos de violencia. Pero también les puedo asegurar de que yo he tenido casos en el juzgado, cientos de casos, en los cuales
la persona no se drogaba, la persona no se alcoholizaba, la persona no tenía alteraciones psiquiátricas y la persona era violenta. Entonces también esto es algo que tenemos que ubicarnos para saber a dónde vamos a apuntar. No hay excusa, no hay excusa. Siempre el violento tiene esa forma de exteriorizarse hacia el exterior por medio del grito, del prepio, del golpe, sin saber que se puede dialogar, hablar, amar. Porque cuidado, y esto lo hablo mucho yo en los grupos que tengo en la facultad, el grupo Sobrevivir o Control de Emociones, lo hablo muchísimo. Cuidado, no es amar, decir te quiero y después te doy un golpe. Eso no es amar. Amar es otra cosa. Amar es brindarse al otro sin esperar lo que el otro tenga que ofrecernos a nosotros. Amar es considerar al otro, ponerme en el lugar del otro, actuar en consecuencia poniéndome en el lugar del otro, no imponernos nosotros nuestros propios deseos. Eso no es amar. Si alguna vez en alguna charla me han dicho, bueno, pero entonces quiere decir que el hombre nace malo. No, tampoco estoy en ese otro extremo. Yo no creo que el hombre nazca malo, pero sí creo en las circunstancias donde toca nacer. Nadie pide, mis queridos, ni de quién nacer, ni dónde nacer. Pero cuidado de ese entorno. Yo siempre sigo un poco a Ortega y Gasset en su obra, que para mí es maravillosa, Yo soy yo y mis circunstancias. Yo no soy solo lo que quiero ser, sino lo que me rodea, mi entorno, me va circunscribiendo a ciertas conductas. Claro que dos personas en el mismo entorno, uno va a tener un tipo de conducta y otro va a tener otra diferente. Y esto se va a deber a la esencia que tenemos cada uno y a la fortaleza o el espíritu de cada uno para poder salir de determinadas circunstancias. Yo doy charlas en muchísimos lados y entre ellas he dado charlas en distintas cárceles. En una oportunidad, y lo menciono para que ustedes observen esto, cómo se da lo de las circunstancias, en alguna oportunidad me ha tocado dar charlas en un grupo de condenados, en una cárcel ya estaban todos con sentencia, en la cual eran 26 o 27 personas que tenían en común que estaban estudiando. Algunos la primaria, otros la secundaria y otros con nivel terciario, porque cuando salieran aquellos que tenían en un breve tiempo la posibilidad de hacerlo, lo iban a hacer con una posibilidad laboral diferente. En esa circunstancia, en esa reunión, yo me acuerdo era un día domingo, 2 de la tarde, llovía cántaros, estaba con el director de la institución, esa fue antes de la pandemia, hicimos una rueda de mate y empezamos a conversar, en donde yo les explicaba que de mi parte yo no hacía nada en cuanto a su cuestión penal, porque lo mío era analizar o buscar analizar por qué habían llegado a los delitos que cada uno había cometido. Y fíjense ustedes que hay dos personas que me llegaron muchísimo. Una de ellas, un hombre ya de 50 años, o 50 y pico de años, me comenta que estaba ahí por homicidio. Y cuando en la rueda empezamos a hablar un poco, bueno, a ver cuál fue su infancia, qué es lo que le pasó, él recuerda permanentemente que su padre golpeaba a su mamá. Recuerda que cada vez que eso ocurría se escondía debajo de la cama para no escuchar los gritos de su madre o para no verla lastimada. Que en una oportunidad su padre había venido de muy mal talante y que empezó a golpear a su madre cruelmente, que él se esconde debajo de la cama, de golpe su mamá deja de gritar, él se asusta, sale, la ve ensangrentada y el padre que le grita, andate de acá. Eran como las 2 o 3 de la mañana, el chiquito sale en una zona bastante desagradable y va a buscar un vecino. La cuestión que el vecino llama a la policía y no lo ven ni a la mamá ni a la padre, no lo encuentran en ese momento. Poco después, en un rastreo, le encuentran a ella en un zanjón muerta y a este papá, por supuesto, preso. ¿Qué valor le podía dar a la vida? Y eso lo manifestaba. ¿Qué valor le podía dar?
si él vio como su padre mataba a su madre. ¿Qué importancia le puede dar a esto tan trascendente para nosotros como es la vida? Otro de los casos que también me marcó y es donde yo apunto siempre que uno es uno en las circunstancias, era un chico, uno de los más jóvenes del grupo, de unos 20 y pico de años, que estaba por violador. Es una palabra que a las mujeres no nos cae bien, por supuesto, ¿no? Ni a las mujeres ni a los hombres, pero yo creo que es algo que eriza las circunstancias. Y preguntadole por qué había llegado o por qué estaba detenido, comenta que él tenía una bandita, que era el líder, que todos eran gente que violaban, y que en una oportunidad se dicen entre ellos, mira, nunca violamos una monja, y se proponen ir cerca de un colegio, no lejos de acá de la zona, ir a un colegio en donde observaban que una de las hermanas salía a determinado horario a hacer las compras, porque el mismo colegio, después de las 5 de la tarde, era el hogar de las hermanas. Era pleno invierno, o sea que esa hora ya estaba bastante oscuro, proponen tomarla a la monja, la llevan a un terreno baldío que ya tenían previamente calculado, la monja se resiste muchísimo, y él, como por ser el líder, tenía que ser el primero en acceder. Cuando va a cometer esa fechoría, él comenta, ¿no? Que ella lo mira y le dice que Dios te perdone. Cuando cuenta esto se quiebra. Entonces le pregunte, bueno, pero vos qué te pasó, qué es lo que sentiste, por qué ocurrió esa situación. Y me dice, pero doña, ¿no se da cuenta usted de lo que pasó? Ella, que era creyente, en vez de pedirle a Dios que la ayudara a ella, le pidió a Dios que me perdonara a mí. Y esto hizo un clic en él, fíjense ustedes. Esto hizo un clic al punto tal que es como que deja señas o rastros, por lo cual es detenido y estaba cumpliendo su sanción en ese penal. Este chico comenta de que desde que tenía uso de razón era violado por el padre, que se escapa de la casa teniendo 12 años y en la calle le pasa de todo. Que una noche estaba durmiendo en un banco en una estación de trenes y que un policía lo ve, hacía frío, y se apiada de él y se lo lleva a la casa, donde estaba su esposa y estaban sus hijos, le da una comida caliente, una cama limpia, lo hace higienizarse, y lo tiene ese fin de semana, pero le dice, bueno, pero yo te tengo que llevar al juez de menores. En ese momento existían los jueces de menores, fue antes del cambio, ¿no? De los jueces penales juveniles por un lado y los jueces de familia por otro. Y el chico comenta que con dolor lo llevan al juez, el juez lo coloca en una institución y según él, en la institución también es violentado. Y todo esto es lo que vivió en su vida, es lo que tenía para ofrecer a los demás. Pero esto de repetir las historias, esto de que si uno hace tal cosa y va a repetir eternamente, no debe ser una regla. Podemos solucionarlo, podemos cambiarlo. ¿Saben cómo? Interviniendo a tiempo, haciendo un clic en el momento oportuno, tendiendo la mano a esa persona para hacerle ver que hay otro tipo de vida y que nosotros vamos a acompañarlo en ese otro tipo de vida. Todas estas circunstancias, todos estos hechos de violencia tan trascendentes, por supuesto, mis queridos, que llevaron a hacer pensar qué efectos tiene esto en la sociedad. Y la flauta sí tenía efectos. Tenía efecto en todos los aspectos. En lo laboral, piensen ustedes, ¿cuántas mujeres faltan al trabajo porque están golpeadas y les da vergüenza y no saben qué decirle a los compañeros ni al jefe? O porque realmente se sienten mal. ¿Cuántas mujeres van a trabajar pero su cabeza está pensando, ahora cuando llegue a casa, ¿qué me espera? No rinden. Su mente y su espíritu están en otro lado. Y si vamos a los chicos, ¿cuántos chicos
en la escuela no rinden, no tienen conductas inadecuadas, porque en la casa son víctimas o testigos de distintos tipos de violencia. ¿Cuántas personas, socialmente hablando, tienen que acudir a los médicos? Tanto los chicos como los adultos, como los de tercera edad, que también son víctimas de violencia. Los médicos tienen que ocuparse de estas personas en forma especial. Los médicos desde la faceta física, y también los psicólogos, y cuántas veces los psiquiatras. Fíjense qué abanico se abría o se abre respecto de todo lo que es la violencia. Frente a esta circunstancia había que dictar leyes. Más cuando teníamos nosotros, del año 79, la Convención Internacional de los Derechos sobre la Mujer, bueno, que venía en ese momento haciendo fuerza, había que dictar leyes al respecto. La primera ley que se dicta es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 24417, que es del año 1995. Esta ley nos da las primeras pautas de qué tipos de violencia, de quiénes son quienes pueden denunciar, en fin, da una serie de parámetros interesantes. Se discutió en su momento si era una ley a nivel nacional o solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se concluye de que es para la ciudad autónoma, y entonces todas las provincias comienzan a copiar, dictando sus propias leyes, pero yo les puedo asegurar que artículo más, artículo menos, está más o menos similar a la que es la 24417. Menos la de la provincia de Buenos Aires. En eso somos pioneros. La ley de la provincia de Buenos Aires es de enero del año 2001. Es la 12.569. Una importantísima ley porque observa en esos años que habían pasado, 6 años, cómo se venía desenvolviendo la ley 24417 y las de las provincias que limitaron, y observaron fallas que trataron de alguna manera no ponerlas o tratar de solucionarlas en esta legislación. Esta ley es trascendente y yo les voy a ir explicando por qué, más cuando reciben el año, bastante después, 2013, la reforma de la ley 14.509, que hoy es lo que hace a la violencia en general. Acá no tenemos ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de ancianos. Violencia es cuando se lastima al otro, de cualquier forma, como vamos a ir analizando. Hay una víctima y hay un victimario, sin identidad de género. Acá es generalizado. ¿Y qué nos dicen todas estas leyes? Yo me voy a dirigir más a la de la provincia de Buenos Aires, pero es interesante ver qué nos dicen todas estas leyes. Yo digo que podemos dividirla en 5 parámetros, en donde vamos a hablar de responsabilidades, en 5 grandes parámetros, que son, primero, quiénes pueden denunciar. Fundamental esto, ¿eh? Segundo, a quién se puede denunciar. Tercero, cómo se hace esta denuncia. En cuarto lugar, a dónde debo acudir para hacer la denuncia. Y en quinto y último lugar, lo que tenemos que analizar, qué efectos me produce la denuncia que llevé a cabo. Vamos a arrancar por quién puede hacer la denuncia. Y yo lo voy a subdividir en 3 grandes grupos. El primero es denunciantes generales, el segundo es denunciantes obligados y el tercero es de las víctimas. Denunciantes generales, señores, todos nosotros, cualquiera de nosotros, si conocemos un hecho de violencia o tenemos la sospecha de un hecho de violencia, podemos, es facultativo, podemos hacer la denuncia. No es una obligación, es una facultad. Si no la hago, tendré una cuestión de conciencia, pero no una cuestión legal. El principio genérico, este es el principio genérico. Pero casi inmediatamente yo tengo que acudir a quienes están obligados a hacer la denuncia. Y acá no tienen una salvación muy grande ustedes.
Los obligados números 1 son salud y educación. Voy a nombrar primero educación más genéricamente y me voy a abocar más al tema de salud. En cuanto a educación, todo maestro o maestra que observe en algún niño alguna de los caracteres de la violencia, en cualquiera de sus formas, física, porque lo ve lastimado, psicológica, porque ve la actitud del niño, por ejemplo, chiquitos que se quedan ahí en el fondo del salón y no hablan, con la cabeza agacha, no trabajan, o en los recreos están aislados. O bien, con una actitud sexual inadecuada a la edad que el chiquito tiene, que han pasado muchísimas veces. En todas... Eso es, esa es pintura sintética. Perdón, ya está, Alicia, se filtró un audio. Perdón. Está bien, está bien. No, por favor. Las preguntas después me hacen todas las que quieren, ¿eh? Sí, por sí, supuesto. yo hago todo un paneo general y después me abro todas las preguntas. Bien. No fue una pregunta, fue un audio que se filtró. Gracias. Por favor. Les decía entonces que los maestros tienen la obligación ante estas circunstancias, y aunque el niño no sea directamente víctima, sino cuántos chiquitos hay que van y le cuentan a la maestra, ¿sabe lo que está pasando en mi casa? Que mi papá le pega a mi mamá. Bueno, no podemos ser indiferentes a estas situaciones, porque si queremos nosotros de alguna manera tratar de que la violencia no siga siendo cada vez mayor, tenemos que actuar. Cruzados de brazos, poniendo la vista, poniéndonos una venda en los ojos, no es como lo podemos llegar a solucionar. Pero he tenido muchas circunstancias en las cuales la maestra o maestro me han dicho, maestros y profesores, mire, yo no puedo hacer la denuncia porque mi director o el inspector me lo impide. Señores, el director y el inspector que lo impide se transforma en cómplice y pueden tener severas, digamos, efectos desde lo civil como desde lo penal. No me voy a abocar a la parte de educación, esto es cuando voy a dar estas charlas a los colegios, pero sí ahora vamos a pasar a los médicos. Los médicos tienen la obligación de denunciar cuando ante ellos lo que observan les parece o tienen la seguridad de que se trata de un acto de violencia. Hay determinadas especialidades médicas que son las más expuestas. Médico de guardia, traumatólogo, pediatra, yo creo que son los que están comúnmente en el foco. ¿Cuántas veces va una mujer lastimada a un médico, pero ella no habla, va acompañada con él? Ella no habla, tiene la cabeza agacha, si quiere expresar una palabra, él la fulmina con la mirada, y él le dice, se cayó de la bicicleta, o se tropezó y se cayó de la escalera, o se golpeó con la alacena. Pero ustedes, los médicos, saben que eso que están diciendo no condice con el tipo de contusión que están observando. ¿Me comprenden? Si le están diciendo que esto fue porque se cayó de la escalera y ustedes ven el tipo de fractura que puede llegar a tener la mujer, moretones, escoriaciones, y no son acordes a una posible caída, bueno, acá es el momento de empezar con la sospecha. Y también ser observadores. ¿Cuál es la actitud de esa persona que está ante ustedes? ¿Cuál es la conducta que asume la persona? Muchas veces yo sugiero, cuando doy estas charlas, que traten de hablar a solas con la mujer. Porque el estar acompañada con este personaje, por supuesto que no va a poder decir la verdad. Por supuesto que va a estar asustada. Ustedes piensen que el golpeador trata de encapsular a la mujer, es decir, aislarla de todo su entorno para poderla tener bajo su yugo, toda su presión. Entonces, lo importante que tenemos que hacer es tratar de aislarla para poder hablar al respecto. Y hay algo que me enseñaron ustedes, que yo siempre valoro mucho y lo he trabajado mucho en los fallos, cuando me ha tocado con los temas de la violencia,
Y es el tema de que el cuerpo habla, y hay que saber interpretarlo. Y a través de ustedes yo aprendí que, por ejemplo, una de las situaciones más importantes son las radiografías. Yo voy a contar un caso. Yo tuve un chiquito que estaba fracturado. Yo en esa época daba clases, lo comento al grupo de los médicos divinos que éramos en esos momentos, y me dicen que saque varias radiografías del cuerpito del chico. Y me encuentro, yo sigo ese consejo, y me encuentro con que esta criatura tenía con 8 añitos, supongo, no recuerdo exacto, pero como 10 fracturas, algunas hasta se habían soldado naturalmente sin intervención médica. No es normal, no es normal. Entonces, frente a este tipo de situaciones tan especiales, lo ideal es tratar de hacer la denuncia. Miren, si la denuncia no prospera por cualquier circunstancia, no van a tener problemas, porque la ley, con la reforma de la ley 12.569, con la reforma de la 14.509, nos dice, aún ante la mera sospecha. Miren qué trascendente es esto. Aún ante la mera sospecha. Es decir, que si no era una cuestión de violencia y esto no prosperó, pero ustedes sospechaban, bendito sea que han actuado y bendito sea que se solucionaron a lo mejor un problema de otra naturaleza. Pero hay que actuar. Lo que no, yo digo, lo que las leyes no permiten actualmente, y yo siento que es así, es no hacer nada. Tenemos que actuar. Así como les decía de los docentes, también les digo a los médicos que no pueden excusarse de no hacer la denuncia por el hecho de que una superior, jefe, no sé, si podemos llegar hasta el ministro de Salud, como me ha tocado en alguna oportunidad, dice que no a la denuncia. No, no se transformen en cómplices, la denuncia hay que hacerla. Si el jefe le dice que no, algunos médicos me han dicho que estaban en clínicas privadas ahí, pero ¿sabe qué pasa, Doc? Que si yo voy y hago la denuncia, capaz que me quedo sin laburo. Yo los entiendo, pero hay que hacer la denuncia. Porque si ese chiquito o esa persona adulta después tiene un desenlace negativo, cuidado con la mala praxis de parte de ustedes, porque no denunciar es por omisión. Ustedes saben que las malas praxis son por acción o por omisión. Y esto sería una mala praxis por omisión. Entonces acá tenemos que ser conscientes de que la denuncia hay que llevarla a cabo. Después ampliamos si quieren todo lo que gusten al respecto, pero como para dar un parámetro genérico de todo. El tercer grupo de los que pueden denunciar son las víctimas. Y la verdad que, bueno, a una función didáctica, y por lo que he observado en tantos años de tareas sobre la temática, yo les diría que hay 5 grandes grupos, que son las mujeres, que son los niños, niñas y adolescentes, que son las personas adultas mayores, terrible lo que se ve en los adultos mayores últimamente, no puedo, en fin, a veces eriza la piel, y las personas discapacitadas o con determinación de capacidad, como se habla ahora más formalmente. Nosotros hablamos de mujeres, pero sí hay denuncias también de hombres. Y por supuesto que esas denuncias de hombres tienen que prosperar en el mismo sentido y con las mismas condiciones como prospera la que es de la mujer. Dentro de los efectos, pero me adelanto un poquito, nosotros hemos desde la facultad, yo tengo la cátedra de la facultad desde el año 87, no sé, ya perdí noción, cuando aparece la Facultad de Lomas, a la que amo también profundamente. En la facultad fuimos abriendo distintos espacios, primeros talleres donde hablábamos sobre violencia, después hicimos N debates con películas que hablan sobre violencia y cuyo análisis ayuda un montón, análisis en grupo, y después de ahí salió el primer gran grupo, que es el de autoayuda, que se llama el grupo Sobrevivir, que está dentro de la misma facultad, que trabaja ya ahora, estamos en 2 veces por semana, porque no se da abasto,
en la cual van las víctimas de violencia. Y señores, uno de los últimos casos que tuve antes de jubilarme, que hace un par de meses de esto, fue que derivé a un hombre víctima de violencia al grupo. Y hace 3, 4 días estuvimos se cumplieron 11 años de la inauguración de este grupo, y estaba este señor y otro señor más, con un montón de mujeres, víctimas todos de violencia, formando parte del grupo y autoayudándose, por supuesto, con la dirección de psicólogos, de trabajadoras sociales y de abogados que nuclean y van para adelante con esta situación. También desde ahí dijimos, bueno, pero nosotros estamos ayudando a la mujer o a la víctima de violencia, pero también tenemos que analizar, bueno, ¿qué pasa con el que produce el daño? ¿Cómo hacemos con el que produce el daño? Porque si yo lo dejo libre, bueno, yo saco a la mujer de este entorno, le doy una autoayuda, la trato de empoderarla, pero resulta que por otro lado, este señor, si bien no está con esta familia, va a ir con otra y va a hacer lo mismo con otra familia. ¿Cómo corto esa rueda que se me forma? Y entonces creamos el grupo Control de Emociones. Esto es un sistema que se utiliza en España. Les sugiero, yo siempre sugiero alguna película. Te doy mis ojos, es una película que se vio muchísimo, una película española, se la sugiero que la vean. El sistema que está en esa película justamente es el sistema que después se fue implementando y que fuimos aplicando también acá en Argentina, que da muy buenos resultados. Y también después dijimos, bueno, pero ¿qué pasa con los niños, víctimas o testigos de violencia? Y se creó el grupo por ellos. O sea, hoy tratamos de abarcar todos los sectores o todos los que de alguna manera, tristemente, participan en lo que hace al tema de la violencia. Sin duda alguna, yo les digo, si vamos a un porcentaje, yo les diría que un 75% la mujer es víctima de violencia. En un 20% es el hombre. Y lo que me resta, señores, es la violencia cruzada, que tampoco debo dejarla de lado. Tampoco la tengo que desconocer. Porque si bien nada justifica un golpe, también es cierto que hay mujeres que tienen una actitud provocativa, o una actitud más que provocativa, una actitud de desafío o de denigrar a la otra parte. Mire, yo recuerdo y traigo a veces a colación el sistema del caso Barreda, que por supuesto estuvo espantoso, y digo que es una persona que en el fondo debe tener algún tipo de alteración, porque no puedo creer lo que ha hecho. Era una persona muy denigrada en su familia, denigrada por su esposa, por sus hijas, por su suegra. Entonces, frente a estas circunstancias, él reacciona, por supuesto, desmedidamente, como nunca jamás se debe reaccionar, y porque nunca nadie hizo algo para frenar esto. Fíjense que era un hombre con una profesión, creo que en esos momentos ya tenía al amante, que podía haber alejado directamente de la familia y formar una nueva vida sin necesidad de llegar a lo que llegó. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. También la violencia cruzada existe, y cuando uno tiene que sacar resoluciones, esto lo tengo que ver para que la resolución que lleve adelante sea justa para un lado y para el otro. No por el hecho solo de ser mujer y el agresor hombre voy a dar todo a favor de la mujer y cero al favor del hombre, si yo veo que puede existir esto de la violencia cruzada. En la mujer lo que se da, y esto lo digo muy así brevemente, ustedes lo deben saber mejor que yo, estos famosos ciclos de la espiral ascendente, que lo he vivido, lo he visto infinidad de veces. Miren, primero en la pareja se produce un primer choque, por decirlo de alguna manera, choque violento, en el cual el hombre agrede a la mujer, pero no tan fuerte. Puede ser un pellizcón, un tirón de pelo, un empujón. ¿Cuál es la reacción de la mujer? Llora. Muchas veces el hombre también se pone a llorar, porque en ese momento dice, uy, ¿qué hice?
El hombre le promete que nunca más va a ocurrir esta situación, la mujer le cree porque está enamorada, y entonces este momento de crisis se supera y se pasa a lo que se llama una luna de miel, que normalmente quedan embarazadas y después tenemos el problema también con los chicos, porque en 25 años vi varias generaciones. Pero ¿qué ocurre? Este señor que ya está en su esencia, esa violencia, ya la tiene instalada, y de donde empieza a ver que hay una fuerza que él puede de alguna manera manejar su entorno, manejar a la mujer, manejar a los hijos, mediante esta actitud preponderantemente violenta, empieza a tomarle el sabor a esta situación y va para adelante. Entonces empiezan a molestarle pequeñeces, cómo preparó la comida, con mucha sal o sin sal, cómo le planchó la ropa, o pequeñeces. Todo es un buen motivo para una paliza. Esta segunda actitud violenta o crisis violenta, nosotros nos vamos a encontrar que este hombre actúa con mayor fuerza sobre la mujer, ya a lo mejor le pega con el puño, o la tira al piso y la patea, eso lo he escuchado infinidad de veces. La mujer, por supuesto, entra en crisis, en llanto, el hombre ya no, porque ya se siente como más poderoso y como que empieza a coartar, a limitar todos los derechos de la mujer. Si esto no lo cortamos, ¿sí? Porque acá a veces la mujer también perdona, pero no es que perdona interiormente, perdona de palabras, porque tiene miedo, porque el miedo paraliza. Y como tiene miedo, mis queridos, es más fácil decir que perdona a recibir otra paliza. Entonces, que ella es muy nerviosa. frente a estas Pero es muy nerviosa circunstancias, ella, no sé si es ya está. Frente a estas circunstancias, es que la necesidad de actuar para impedir que en este ciclo, como yo le llamo de una espiral ascendente, no se termine con lo más dramático, que es lamentablemente la situación del femicidio. Yo en mis 25 años tuve solo 2 casos, muy tristes ambos, en los cuales, por más que uno toma las medidas, el desenlace ocurre. Uno de ellos fue con una mujer que los tuve frente a mí, la tuve a ella primero con los chicos y después lo tuve a él. Él me pareció una persona realmente violenta, de lo que uno puede captar, ¿no? Ayudada siempre con el equipo técnico. Di todas las medidas, todas, mis queridos, todas. Pero esta persona, esta custodia activa, tenían un patrullero que iba por la calle a determinados horarios, sobre todo de noche. Pero este señor, que conocía muy bien lo que era su casa, de donde había sido excluido, por los fondos, pasando por casa vecina, se metió a 2, 3 de la mañana, se metió en la casa y la mata a ella apuñalada frente a los chicos. Eso fue realmente un caso que a uno lo marca, ¿no? Porque siempre te quedás pensando, pero la pucha, no podría haber hecho algo más yo, algo más interesante, ¿no? Pero a veces se nos acaban los elementos que tenemos para poder realmente dar una mano. Y el otro caso fue hace muy poco, fines de 2020, la sentencia salió a comienzos de 2021. 4 hermanitos, que eso es una sentencia que saqué distinta. Le hice una carta para los chiquitos, que fue muy doloroso también, en el cual este señor, que golpeaba permanentemente a su mujer, un día llega alcoholizado y le prende fuego a la señora frente a los 4 chicos. Los 4 chicos se ponen a gritar, él los encierra en una habitación, les dicen que no salgan de ahí. El mayor de 10 añitos sale por una ventana y saca a sus hermanitos, se va a buscar a unas cuadras a la hermana, a la tía, hermana de la mamá, a quien le dice la situación que está pasando,
la mamá, la tía deja con unos vecinos, llama a la ambulancia, llama a policía, todo el mundo. Y cuando llega la mujer, ya estaba quemada en un 70%, vive unos meses, pero termina falleciendo bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Si teniendo el 70% del cuerpo quemado, no sé si se produjo una infección, y bueno, terminó falleciendo. Este hombre está preso, estos 4 chiquitos muy traumatizados, eh, porque si la muerte de un progenitor hace que todos los chicos tengan que transitar una situación dolorosa profunda, imagínense si eso se produce porque el propio padre mató a la madre y en la forma en que la mata, ¿no? Así que bueno, ese es otro de los terribles casos que nos ha tocado vivir. Por eso la importancia de la denuncia, aún ante la mera sospecha. Y hay una cosa que no comenté que hace mucho a los médicos, que es que la denuncia puede hacerse con reserva de identidad, y esto por la ley de la provincia de Buenos Aires. No la tienen las otras provincias, pero yo se lo resalto porque es muy importante, porque muchos médicos no quieren hacer la denuncia por la circunstancia de que no quieren comprometer a la clínica, al lugar donde están trabajando. Ya les voy a contar cuando llegan los chicos un caso que tuve de un médico al que aprecio muchísimo y que nunca lo vi, siempre fue telefónico. Entonces, si no ayudamos a la mujer en esta circunstancia, puede terminar en un desenlace fatal. Pero no es solo la violencia desde lo físico, también la tenemos desde lo psicológico. Es bastante común el agresor que denigra a la otra parte. No servís para nada, sos un inútil, sos un incapaz. Bueno, las palabras que se les ocurran, muchas veces con malas palabras, muchas veces peyorativamente, sos una, perdonen lo que voy a decir porque amo a los paraguayos, sos una paraguayita, o sos una boliviana, una bolita, como siempre despectivas. Yo he tenido señoras que estando en mi despacho me decían, me sentí peor que una cucaracha. O una me dijo, ve el zócalo que tiene usted acá. Bueno, yo era más pequeñita que ese zócalo. La violencia también puede ser sexual. Yo siempre digo, si todo lo que la pareja quiera entre los dos y están de acuerdo, adelante, pero cuidado, los dos de acuerdo. Si se quiere imponer algo que la otra parte no quiere, esto es violencia. Esto es violencia. Y yo les voy a dar los casos más típicos que hemos tenido en el juzgado. Una mujer brutalmente golpeada, lastimada, sangrando, después el hombre quiere tener una relación sexual. Dígame si esto no es un abuso, no es una violación. ¿Qué voluntad puede tener esa mujer de mantener una relación con el señor que le acaba de dar una flor de paliza? Entonces, estas son cosas que tenemos que tener presentes. La violencia económica. La otra gran violencia que tenemos, lamentablemente, mire, el hombre violento lo que comúnmente hace es aislar a la mujer, y la aísla desde distintos aspectos. Por ejemplo, el aislamiento más común es, no trabajás, yo me encargo de todo. Claro, él maneja el dinero, tira el movimiento de todo. El otro es, no estudiás, por supuesto, no hace falta que estudies, por favor. No vas a ver a tus padres y tus familiares porque te llenan la cabeza. No vas a ver a tus amigas, no, esas son todas locas. Aísla. La mujer aislada no tiene dónde confiarse, no tiene en quién volcarse, y esta mujer aislada, tristemente, empieza a ceder por terror, empieza a ceder a cada una de las exigencias del adulto agresor. Yo les comento que las violencias no se dan una en especial, se dan todas juntas. El que golpea, insulta y abusa, y económicamente la tiene con moneditas por día para mantener la fuerza de parte de él. Cada uno, lo que nosotros a veces observamos es
bueno, ¿cuál es la violencia que más sobresale en este momento? O cuál es donde tengo que ponerle el foco en forma principal. Pero las violencias se dan todas en mayor o menor intensidad contra la misma persona. Otra de las víctimas son los niños, niñas y adolescentes, terribles, terribles. Hasta muy poco tiempo, y acá estamos los médicos pediatras, por favor, que es lo que más tienen que colaborar, el médico pediatra y el de guardia, son los dos que son los focos en esto. Muchos niños son lastimados, muchos, más de los que nosotros nos imaginamos siquiera. Y lastimados de las formas que les parezca. Mire, yo he tenido golpes de mano, de puño, puntapié, el golpe torito con la frente y desmayar a un chico, quemarlos, desde el cigarrillo a una causa que tuvimos, la nena no quería hacer los deberes y la mamá le puso la mano sobre la hornalla encendida, y así infinidad de cosas que no las cuento porque la verdad son bastante truculentas, ustedes estarán acostumbrados, pero a uno le cuesta, siempre cuesta ver esto, siempre. La violencia psicológica es típico de que si vos a un chiquito permanentemente le estás diciendo algo desagradable, el chico va a empezar a actuar como tal. Y había un spot publicitario, siempre los spots publicitarios son un poco el recorte de las realidades, ¿no? Un spot publicitario que a mí me llamó la atención en su momento, no duró mucho, en el cual era un nene, se veía el rostro del nene con una sonrisa y que llevaba una cosita hecha en madera, como que se le estaba llevándola para mostrársela a su papá. Una voz en off decía, pero vos sos siempre el mismo estúpido, el mismo inútil, el mismo tarado, para hacer esa porquería que me estás trayendo, mirá, sacaste todas las herramientas, las dejaste desparramadas. Entonces se veía el cambio de la carita del nene, de la sonrisa, a la cara triste y a los lagrimones. Y esto es la realidad. Si un chico vos todos los días le estás diciendo, sos un tonto, un inservible, va a empezar a actuar de tal manera. Los chicos hay que incentivarlos por la positiva, nunca por la negativa. El otro gran situación que también tanto nos llega a todos los que estamos en la parte judicial es el abuso sexual infantil. Yo antes de ser jueza me imaginaba que el abuso infantil siempre ocurría por gente de afuera, y siempre se me ocurría, no sé, en la oscuridad, gente de afuera, y por una triste estadística llevada a cabo en el juzgado, el 82% de los casos es intrafamiliar, y el 18% restante es por personas que son de la absoluta confianza del niño. Maestros, profesores, psicólogos y también miembros de distintas religiones a las que el chico acostumbra a realizar. Hubo dos personas que me tocó conocer, con una de ellas yo daba charlas, era un psicólogo que sabía muchísimo de todo lo que era abuso sexual infantil. Habíamos dado charlas acá en distintos lugares de Buenos Aires y también en España, hasta que me entero de que era un pedófilo y que lo que sabía era porque lo practicaba. Está preso todavía, una cuestión muy triste en su momento, porque hay que estar en ese lugar, hay que estar en violentar al chiquito, la persona en el que él más confía. Cuando comenzamos con la ley de violencia, ya por el 2001, éramos tribunal, yo estaba con dos colegas varones, y la verdad que era poco el manejo que teníamos y poco lo que decía la primera ley, la 12.569, sobre la temática. Entonces pedimos colaboración a médicos, a los médicos. Y vino a darnos unas charlas, el doctor, a lo mejor ustedes lo conocen, Díaz Urzandivara, es una persona realmente, a mí me pareció extraordinaria, hablarnos un poquito de todo lo que podía llegar a ser el abuso sexual infantil. En esa época no estaba tratado el tema, hoy es un tema que lo hablamos abiertamente y se habla desde las distintas interdisciplinas, pero en ese momento no era así. Y nos dio algunas pautas que ayudaron para que nosotros pudiéramos
detectar de alguna manera si existía o no existía el abuso. Y él dijo, son 5 estadios que ustedes pueden considerar. El primero es el de la sorpresa del chiquito frente a la actitud que pueda tener ese adulto, que comúnmente es un referente total, que puede ser su padre. He tenido casos de padres, de padrastros, a novios de la mamá, abuelos, tíos, hermanos mayores. El chico se sorprende frente a esa actitud que no se espera. Casi de inmediato pasa el segundo estadio, que es el del displacer, es decir, el chico sabe, algo le dice que eso que le está ocurriendo no está bien, no está bien. ¿Y cómo actuar frente a estas circunstancias? Pero enseguida viene el tercer punto, que es el del secreto. Ese adulto, lo primero que le va a decir a ese chico, cuidado, esto es secreto, esto no se cuenta, esto no se dice. Y esto va acompañado del último, o del cuarto estadio, que es el de la amenaza. Mirá, si vos hablas, esto te va, matamos a mamá, muchas veces me han dicho eso los chiquitos, o matamos al abuelo, o aquel que es referente especial para esta criatura, para ese referente, que le puede producir un dolor muy grande. Pero hay casos en que los niños se atreven a hablar. Y saben que esto es mío personal, no es del doctor Díaz Uxandivaras. Yo lo llamo a estas situaciones, las del cielo o del infierno, según quien lo escuche. Y acá sí me voy a remitir a un caso que sigo agradeciéndole hoy a un médico. Un día en mi despacho recibo el llamado de un médico, me dice que es médico pediatra, me da sus datos, que va a hacer una denuncia, pero quiere reserva de identidad. Yo les quiero aclarar esto, la reserva de identidad no es anonimato. Es decir, el médico, al pedirme la reserva de identidad para hacer la denuncia, yo le tomé los datos, quedó en una ficha, pero no apareció en el expediente. Esto es la reserva. Yo sé quién es quien está haciendo la denuncia, pero no lo transmito al expediente, no lo hago público. Entonces, me dice, ¿usted tiene el divorcio de fulano con mengano? Le digo que sí. Me dice, mire, yo quiero hacer la denuncia de que el padre de este chico lo está abusando sexualmente, un nene de 8 años. Lo está abusando sexualmente. La madre no lo sabe. Bueno, inmediatamente, después de hablar con el médico, llamo al equipo técnico y organizamos que viniera la mamá con el chiquito para algunas entrevistas. A la mamá le preguntamos si tenía pediatra, me dice que sí, coincide con los datos del que yo tenía, si lo llevaba y por qué lo llevaba, y me dice, ¿por qué? Se queda pensando, dice, ¿por qué hace fiebres? Normalmente hace fiebres cuando viene de ver al papá, va fin de semana por medio, está en la casa del padre y viene con fiebre, pero es muy descuidado, el padre puede ser que lo haga tomar frío. Eso fue la respuesta de la mamá. Nosotros solicitamos poderle hacer algunos test al respecto, y se lo resumo, después de algunas técnicas que se le aplicaron al chiquito, me llama la peritopsicóloga en un momento, me dice, vení, que vamos a poner un nombre cualquiera, Pablito quiere hablarte. En el lugar donde se hacían los test hay una mesita bajita, sillas bajitas acomodadas a la edad de los niños. Él estaba sentado escribiendo con mucha, casi con violencia, les diría, hacía como una especie de dibujo. Entonces le dice la psicóloga a Pablito, contale a Alicia lo que me contaste. Entonces, sin levantar la vista, el chiquito me dice, mi papá me lastima la cola. Entonces, yo le digo, bueno, eso está muy mal, pero vamos a tratar de solucionarlo, te vamos a ayudar. ¿Vos le dijiste a alguien esto? No, porque mi papá me dijo que era un secreto y que si yo lo decía, iba a matar a mi mamá. Fíjense cómo se iban dando todos los estados, o los estadios que nos había explicado el doctor Díaz Uxandivaras. Cuando yo le digo, vos quédate tranquilo, hoy tuviste la valentía de contarlo y nosotros te vamos a ayudar. Entonces de golpe se para, se levanta, me mira, me dice, sí, pero yo no sé si quiero contarlo, porque yo ya lo conté una vez. ¿Y qué pasó? Digo, si lo contaste, estuviste muy bien, ¿qué te pasó? ¿A quién se lo contaste? ¿Qué pasó? Y
Me dice, se lo conté a mi abuela, vamos a ponerle Emma. ¿Y qué pasó? La abuela Emma me dijo que si mi papá me lo hacía, estaba bien. Les resumo el caso. Esa abuela Emma, madre del papá del chiquito, abuela paterna, había permitido que su esposo violara a su propio hijo. Y hoy admitía que su hijo violara a su nieto. Pero fíjense la trascendencia de la denuncia. La trascendencia de la denuncia. Porque yo no le digo que este nene vaya a estar súper bien mágicamente, ni mucho menos. Está en tratamiento y seguirá en tratamiento, quizás toda su vida. Pero al menos lo sacamos de un infierno que él no se atrevía a decir. A la madre hubo que condenarla porque literalmente quería matarlo al padre. Aunque siempre nos va a quedar la duda si realmente no sabía o no quería saber. En este caso, como en todos los casos, lo digo esto. Pero de cualquier manera, hubo un cambio en la vida de este chiquito. Hubo una posibilidad de vida diferente. Sacarlo de ese entorno, ahora estar con su mamá y estar desde otra mirada y con otra posibilidad de vida, sin tanto dolor, sin tantos miedos. Fíjense que este chico hacía fiebres, ¿no? Yo después hablando con este médico al cual le agradecí telefónicamente, él me decía, bueno, lo que pasa es que muchos niños hablan con el cuerpo también, exactamente, lo que no pueden poner en palabras se lo ponen en el cuerpo. Hacía fiebre porque no podía poner a los gritos lo que le estaba pasando. Por el miedo que sentía, entonces hacía fiebres a repetición. Los chiquitos son transparentes. Hay que creerles cuando dicen las cosas, porque el otro tema gravísimo que yo tengo es el de muchas mamás que no les creen. Es el de muchas mamás que frente a la situación de perder a la pareja, ya sea porque es por el hombre en sí o porque es quien solventa económicamente la situación de esa familia, aceptan y hasta propician este tipo de circunstancias. Esto también lo tenemos que tener muy en cuenta para cuando tomamos las medidas. Ya vamos a volver, pero así, si no, no llego para todo porque es largo el tema. En tercera edad me voy a dedicar solamente, ustedes saben que las violencias son por acción, son todas las que les comenté, y también por omisión. La omisión es el abandono, en cualquiera de sus formas, que se me da muchísimo a las criaturas y se da en la tercera edad. Yo con un caso creo que puedo representar todo lo que es la violencia a la tercera edad y cómo poder colaborar de alguna manera. Nosotros tenemos en la persona adulta lo que se llama, y lo hemos observado, el camino del despojo. Y les voy a dar con un caso gráfico. Un matrimonio, con la lucha de toda su vida, tienen una pequeña casita donde viven los dos con sus hijos crecen, se casan, se van, quedan los dos solos, muere el hombre y queda la señora sola. Viene una de las hijas, le dice, mira, mamá, vos que la casa grande que tienes, la casa es una casita con 2 habitaciones, un comedor, living, baño y cocina, pero la casa, y nosotros estamos alquilando. ¿Qué te parece si nos venimos a vivir a tu casa? Ella, están los nietos por medio, y por supuesto que dice, vengan, se trasladan a la casa de la señora. La señora vivía en lo que siempre fue su dormitorio, pero le dice, mami, vos tenés ese dormitorio tan grande, cuando nosotros mirá cuántos somos, ¿por qué no vas vos más atrás? Y termina la pobre mujer en la piecita del fondo, que no tiene ni ventana, que es donde ella hacía la costura o algunas cuestiones del hogar. Mientras tanto, esta señora lleva y trae a los chicos al colegio, cocina, lava y plancha, porque los papás los dos trabajan. Pero empieza a pasar el tiempo y una de la hija le dice, mamá, mira, vos tenés la pensión tuya, la pensión de papá y la jubilación tuya. ¿Qué te parece si con la pensión de papá le pagamos un colegio privado a los chicos? Porque en el público faltan tanto los maestros. ¿Qué dice la señora? Igual, sí, acá está la pensión, utilícenla ustedes. Seguimos despojándola de a poco. Al pasar los años, la señora se va sintiendo cada vez
más cansada, es más difícil de poder llevar adelante todas las tareas que le asignaron, ya no puede estar lavando ni planchando tanto, ni cuidando tanto a los nietos, hay que ir alguna vez cada tanto tiene que ir al médico, y entonces entre los adultos comienza lo que yo di en llamar el cuchicheo. ¿Qué te parece si no le buscamos un buen geriátrico? Total, lo pagamos con la jubilación de ella. Ella va a estar más cómoda, va a estar más contenida, va a tener médicos todos los días. La pobre mujer, a la larga, termina en un geriátrico. No querido por ella, no deseado por ella. Y esa mujer, yo doy este ejemplo, pero es bastante generalizado, al poco tiempo deja de existir. ¿Y saben por qué, mis queridos? Porque se les borró todos los objetivos. A esta mujer la fueron despojando de todo lo material, pero también de lo afectivo. Porque ahí encerrada en ese lugar, la iban a visitar primero casi todos los días, por culpa. Después cada vez más espaciado, y después iban para Navidad o Año Nuevo, era toda una fiesta. Cualquiera de nosotros, no importa las edades que tengamos, cualquiera de nosotros vive por objetivos, a corto, mediano o largo plazo, pero objetivos al fin. Si a nosotros nos cortan los objetivos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Entonces, razonemos en todo lo que hace la tercera edad, no buscar que están enfermos para sacárnoslos del medio, no buscar que le están teniendo problemas psiquiátricos, cuando en realidad es el desgaste natural por la edad. No buscar reemplazarlos en todo lo que hacen, porque también eso es violencia, no respetar su dignidad como ser humano. Todas estas son situaciones que obligatoriamente tenemos que analizar. Y frente a vulneración de cualquiera de estos derechos, de cualquiera de estos grupos vulnerables, nuestra obligación es llevar adelante la denuncia. Bueno, ahora me dirán ustedes, ¿cómo denunciamos y dónde denunciamos? La ley es muy amplia, muy amplia. Los operadores del derecho las hacemos burocráticamente malas. La ley me dice que se puede denunciar en cualquier comisaría. No me aclara que es en la comisaría de la mujer y la familia, en cualquier comisaría. Es decir, que cualquier comisario o miembro de la comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia. Yo no les digo el caso, como yo vivo en Temple, yo estoy pegada a la comisaría de la mujer y la familia, que era la antigua casa de mi papá. Y a 5 cuadras está la comisaría, la tercera de Temperley. Quizás cuando vayan a la tercera de Temperley, de ahí le digan, no, vaya a la comisaría de la mujer, está a 3 cuadras, es coherente. Es coherente. Pero de ahí a que vos me digas que no pueden porque están en, qué sé yo, en Longchamps, en Cleo, y la comisaría de la mujer está en Bursaco, que tengan que ir a Bursaco. No, mis queridos, cualquier comisario tiene la obligación de recibir esa denuncia, de recibirla directamente de la víctima o de aquel que vaya a denunciar en nombre de la víctima. Esto también hay que tenerlo presente. Del que vaya a denunciar en nombre de la víctima, porque la víctima no siempre puede hacerlo por sí mismo. No siempre está en condiciones físicas ni psicológicas de poder llevar esta situación adelante. Entonces, primer plano. Y otra de las cosas, la escucha. La escucha no tiene que ser algo excluyente, y esto lo digo para todos los sectores. No tenemos que poner previamente nada. Yo he escuchado y me he enojado con gente de comisarías, y aún comisarías de la mujer, y aún mujeres que eran quienes tenían que tomar la denuncia, que decían, ¿por qué venir? Porque mi marido me pega, y mirarle y decirle, bueno, algo habrás hecho. ¿Cómo es esto, señores? ¿Cómo es esto? O decirle, ¿cuánto hace que tu pareja te pega? 3 años. Bueno, y ahora te acordás de hacer la denuncia, andá, si antes la hiciste, andá, solucionalo como siempre.
No, señores. Hoy se atrevió a llevar adelante la denuncia. Hoy tenemos que escucharla, abrirle las puertas y acompañarla. No excluirla. No excluirla. Por favor, esto es la clave de todo esto. He escuchado a una vez un comisario con el cual tuve realmente, que le decía a una mujer, la mujer decía, me pega casi todos los días, hace como un año que me pega, y a vos te debe gustar, si no, ¿cómo aguantaste un año? ¿Cómo le vas a decir eso? Hay que hacer una educación para la violencia, ¿eh? Por eso hay que formar formadores, digo yo. Tenemos que tener gente preparada que sepa tomar las denuncias de violencia. Este es el primer gran foco, porque las personas lo primero que van es a la comisaría, tenemos que saberlo esto. Pero también se puede hacer en el juzgado de turno, de juzgado de familia de turno. Cualquier juzgado de familia, porque los juzgados de familia tenemos los 365 días del año y las 24 horas, siempre hay uno de turno. Lo que tenemos que saber, tener un recursero, diría yo, de ver quiénes están de turno en cada oportunidad para hacer la denuncia pertinente. Pero siempre se puede hacer la denuncia. Si lo que se cometió es un delito, a la fiscalía de turno, lo mismo que los juzgados, siempre hay una fiscalía de turno. Vas a hacer la denuncia a la fiscalía que te corresponda en ese momento. Tengamos una lista, tengamos elementos suficientes para que la denuncia sea viable. Y cuando vas, no me uses el previamente. Yo es algo que he prohibido en mi juzgado. No existe la palabra previamente en violencia. En violencia. Eso de previamente demostrarme, no hay nada que demostrar, mi querido. La mujer se atrevió, te hizo la denuncia, igual que la acompaña o la acompaña, porque hay muchas personas del municipio que son como acompañantes en esto, que realmente trabajan muy bien en el municipio de Lomas, que simplemente hacen de acompañantes para que la mujer pueda hacer la denuncia. Cuando se quiebra, ellas terminan de contarles. Está excelentemente bien llevado adelante. Cuando la mujer hace la denuncia, escúchala. No le pongas antes de que empiece a hablar, no, primero tenés que ir a la defensoría, primero tenés que tener un abogado, primero tenés que, si es por los chicos, primero me tenés que traer las constancias de que son tus hijos. No, mi querido, primero le escuchás y tomás las medidas para salvar la situación de ese momento tan complejo. Y después vemos cómo sigue la cuestión. Pero primero le escuchás. Y no hay formalidad. En el primer acto de denuncia no es necesario el abogado. Por supuesto que es mejor si hay un abogado, porque te va a ayudar legalmente. Por supuesto que es mejor. Y por supuesto que después de esta primera etapa vamos a buscar que tenga un abogado, ya sea el abogado oficial o un abogado particular. Por supuesto que sí. Pero en ese primer momento no es necesario. No es necesaria la forma escrita, puede ser verbal y labramos un acta, 100 veces, 1000 veces lo he hecho. Puede ser por teléfono, les acabo de contar el caso, donde se labra el acta, se deja constancia y empezamos a trabajar. La cuestión es moverse. Lo que voy a reiterar permanentemente, lo que no se admite es el no hacer y la excusa para excluir. Yo he escuchado mujeres que las tienen paseándolas de un lado al otro, y no les toman las denuncias. ¿Pero qué es esto? Es no saber leer ni interpretar la ley. La ley lo dice claramente, pues apliquemos la ley. Yo les sugiero a los médicos que la lean, porque no es nada compleja. Y siempre estoy a disposición si tienen alguna duda de todo corazón para aclarársela, de todo corazón. Pero aplicar la ley es fundamental. Tenemos parámetros clarísimos que nos ayudan a que esa denuncia se lleve adelante con éxito. Y si todos trabajamos, porque acá hay que trabajar coordinadamente, todos tenemos que estar trabajando, porque si todos trabajamos al unísono, sí frenamos la violencia. Pero si uno trabaja, el otro excluye, el otro pasa para el otro lado, o da vuelta a la cara, y mi querido, la violencia va a seguir siempre, eternamente. Y por último tenemos los efectos. Las formas son cualquiera: oral, escrita, sin abogado, telefónica. La cuestión es llevar la denuncia adelante.
Esa es la primera faceta. ¿Y dónde? Policía, fiscalía, juzgados de turno, asesorías, defensorías. Es amplísimo el espectro y todos, por la ley, tienen la obligación de tomar la denuncia, aunque después la tengan que llevar al lugar que corresponda. El policía que te tomó la denuncia pasa a familia para que nosotros sigamos adelante. O si hay delito, pasa a la fiscalía para que se lleve después adelante. Pero todos tienen la obligación de tomar la denuncia. Y yo como jueza, ¿qué es lo que puedo llevar? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Me llegó la denuncia, y bueno, tengo que tomar medidas. Las medidas que tomo son, la primera, si están viviendo juntos, la exclusión del hogar. Pero acá con mucho cuidado, ¿eh? La exclusión del hogar es un paso trascendental. Y habrán escuchado algunas causas que se dieron telefónicamente, telefónicamente por televisión, se han dado situaciones en que se llegó hasta las muertes, porque la violencia en el momento de la exclusión puede ser en su brote máximo. Yo solamente tuve un caso donde que uno aprende de eso, ¿no? Hace muchos años, donde el oficial notificador va a hacer la exclusión del hogar, pero estaba la señora y los chicos, él dice que va a buscar el documento a la habitación, aparece con un arma, dispara contra ella y se dispara contra sí mismo. La señora se salvó y él no. Entonces, ¿qué medidas voy a tomar? En el momento que se da la exclusión, la mujer y los chicos no tienen que estar. Ahora me dirán ustedes, ¿dónde ponemos a la mujer y los chicos? Es difícil en la familia porque tienen miedo a las represalias, lo mismo ocurre con los vecinos y amigos. Entonces, si no encontramos en ese aspecto, se utilizan mucho los hogares de tránsito. Nosotros tenemos un hogar extraordinario acá en Lomas, que es Fátima Catán. Fátima Catán fue la segunda muchacha quemada, la primera fue Wanda Tadei. Yo trabajo mucho con Beatriz Regal, su mamá, en todo lo que es esto de concientizar sobre la violencia. Es una mujer, a mí me llega mucho a Beatriz Regal, ¿no? Es una mujer que una vez hablando me decía, a veces tengo tantas ganas de gritar que me gustaría estar en un desierto y gritar hasta que me sangre la garganta, porque su hija murió quemada, ¿se acuerdan? Por una de baterista, no me acuerdo de qué banda era. Bueno, y la segunda fue Fátima Catán, y la mamá también colabora mucho en concientizar y en ayudar para que las denuncias prosperen de alguna manera. En ese hogar pueden estar la mujer y los chicos el tiempo que sea necesario mientras se los saca a él del hogar. Por supuesto que el segundo paso es que la mujer pueda volver al hogar con los chicos, se hace un cambio de cerradura, se les da un botón antipánico, se hace custodia activa, que es que la policía hace un recorrido por la puerta de la casa, pero sobre todo el botón antipánico es muy interesante. Y lo que yo di en 2 o 3 oportunidades, esto fue conjuntamente con el juez penal, porque esto no puedo trabajar yo sola, tengo que tener una tarea conjunta, en casos de desobediencia, porque el hombre le vamos a dar también un perímetro, ¿no? Ponerle que sea un perímetro de 500 metros alrededor de la casa que él no se pueda acercar. Que esto lo podemos ampliar. Bueno, también 500 metros del trabajo de la mujer, porque va al trabajo y puede hacer allá lastimarla. O también 500 metros del colegio, porque puede hacer lío con los chicos. Y nosotros, cuando éramos tribunal, lo que ampliamos fue a 100 metros de la persona, que yo creo que es lo más viable, ¿viste? Donde está la persona, a 100 metros él no se puede acercar. Esto es lo que a mí me da una mayor tranquilidad de que esta mujer puede estar protegida. Pero les decía que penalmente, en casos de reincidencia, es que este señor no obedece, igual no cumple con la distancia de los 300, 500 metros, lo que le hayamos dado, entonces tengo que dar vista a fiscalía por desobediencia de una orden dada por un juez. En casos en que se reiteró esto y realmente yo ya había tenido el primer caso de femicidio, a los fines de evitar que esto se repitiera,
no pude evitarlo en última causa, pero sí en el medio, entre uno y otro, hicimos lo que se llama la pulsera electrónica, la tobillera electrónica, que se le pone como una especie de tobillera que está conectada con la central policial, a la mujer también se le da un dispositivo, y esa tobillera, ahí tenés que dar 700 metros o más, comienza a vibrar el dispositivo, tanto en la policía como en la mujer, cuando él está a 700 metros de cercanía. En casos donde consideramos que esto era bastante grave, hemos aplicado las tobilleras electrónicas. Por otro lado, después hacemos volver a la mujer con todos los recaudos, y la mujer la tenemos que ayudar, de alguna manera la tenés que ayudar, porque no es solo darle esto, el perímetro. ¿Y cómo la ayudas? Bueno, la ayuda es a través de empoderarla desde lo psicológico, que son los grupos que yo les mencioné al comienzo, y también con talleres con salida laboral para la mujer. ¿Por qué? Porque hemos observado muchas veces, mire, yo tuve un caso concreto de una mujer que tenía todos estos efectos que nosotros damos, y apareció en el juzgado con el labio partido. Yo le dije, ¿qué? ¿Hubo desobediencia? Llamó al fiscal de turno. Me dice, no, yo le abrí la puerta, porque prefiero una paliza, pero tener para darle de comer a mis hijos. Entonces, un juez consciente, lo que tiene que hacer, mis queridos, es dar una cuota alimentaria provisoria, sea solicitada o no sea solicitada en el expediente, porque esto es fundamental para que ella tenga una salida económica mínima para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Y darles talleres con salidas laborales, para que ella sepa que no necesita depender de esa persona y que puede por sí mismo poder solventarse, que es fundamental, porque recuerden que el encapsulamiento lo que más se trata de hacer es aislarla de todo aquello que ella pueda darle libertad de acción. Todo esto es muy abuelo de pájaro, cada una de estas cosas podríamos hablar muchísimo más, pero me parece que me he extendido un montón, pero me encanta el tema, me encanta en el sentido de despertar conciencia, por Dios, es un tema candente y terrible. Solamente les voy a decir esto y cierro con esto. La violencia la podemos combatir entre todos, nunca de a uno. Si cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca ocupar, sea cual fuere, actuamos a conciencia, tendiendo la mano al otro, a aquel que lo necesita, mujer, niño, anciano, discapacitado, y en ese momento le damos la ayuda que necesita a través de la denuncia, podemos ayudar a tener una vida un poquitito mejor. Bueno, muchísimas gracias y abierta todas las preguntas que ustedes deseen. Alicia, querida, la verdad que bueno, agradecerte, es escucharte para mí sobre todo, ¿no? Es una alegría y aparte lo movilizante que es desde siempre, ¿no? Escuchar tus historias y bueno, y también bueno, en las situaciones particulares de cada uno, nos llegaste directamente a un lugar muy importante, ¿no? En el corazón. Conmigo desde siempre y espero que acá con los compañeros también. Y te comprometemos antes de las preguntas y que nos gustaría invitar a todos los médicos que te estuvieron escuchando. Mantuvimos 70 personas escuchándote atentamente durante todas las horas que estuviste hablando y la verdad que nos alegra muchísimo. Así que los invitamos a todos a que vengan al Colegio de Abogados de Lomas en alguna charla que podamos hacer en conjunto, si te parece, desde el Instituto de Familia, como para que podamos ¿Cómo no? intercolaborar. Encantadísima. Y me parece que la presencialidad es muy importante. Claro. Colaborar mutuamente, las distintas miradas es muy importante. Y también la mirada, porque yo los veo a ustedes, ¿no? Veo sus caritas acá, sus expresiones y demás. Pero es distinta tenerlos en presencia. Donde yo cuando hablo me camino kilómetros porque voy, vengo y veo sus caritas, sus expresiones. Me siento muy más cerca de todos ustedes. Y es el deseo también, porque si es para ayudar, formar formadores, como tienen que ser ustedes, tenemos que estar cerca. Así que desde ya, Marcelo, contá conmigo. Bueno, muy amable. Y nosotros del Instituto de Familia y el que les habla del Instituto de Justicia Terapéutica, que precisamente de esto se trata, ¿no? De entender esta unión entre lo que es también la idea de lo terapéutico con la idea de la justicia y entender que, bueno, que debemos
tener este ideal, ¿no? Para poder colaborar entre todos, como vos bien dijiste hace poquito, más con estos temas que son que nos llegan a todos, que son transversales a toda la sociedad y a todas las personas, sobre todo. Va acá la primera pregunta que la voy a hacer yo, y me voy a tomar el atrevimiento para todos los médicos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el otro paso, con el paso que puede ver la justicia terapéutica como un agente terapéutico, viendo la ley como un agente terapéutico. ¿Qué pasa también con el agresor luego, ¿no? Porque lamentablemente ahora tenemos la justicia que trata de llegar, trata de evitar que se continúe una situación de violencia, el infierno que hablaba hoy Alicia, ¿no? Y después, bueno, se logra quizás contener, se logra rescatar a esa mujer o esos niños que están ahí en ese lugar, y después, bueno, tenemos un agresor que después se vuelve a formalizar otra pareja y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, bueno, eso creo que es una visión que tenemos que tener para adelante. No sé, Alicia, ¿qué te parece? Mira, ahora cumplimos 8 años. Dentro de lo que creamos en la Facultad de Derecho está lo que se llama, que yo te contaba, es el control de emociones. Es un grupo para la gente agresora. Ustedes saben que nosotros habíamos dicho, bueno, esto va a ser voluntario. No. Tiene que partir de los juzgados, porque ningún agresor va a ir voluntariamente para dejar de ser agresor. Entonces, va con un oficio, el oficio va a tener que ver para que continúen o no las medidas vigentes. Por ejemplo, si yo le doy por 300 días un perímetro, le voy a decir, si usted hace el curso, si usted me demuestra que puede haber una variable, lo volvemos a conversar. Si no hace el curso, esto continúa vigente y puede ser sine die. Esta es una de las herramientas que tenemos. Yo he visto los grandes cambios en los cursos, realmente les puedo asegurar que es una variable notoria, tanto en las mujeres como en el hombre, el razonar, en pensar en otras formas de vida, aunque no vuelvan a esos primer pareja que ya se deshizo, ya está, pero tener una buena comunicación con los hijos, una sana comunicación con los hijos, y a la vez, si el día de mañana forman otra pareja, que con esta otra pareja puedan hacer un ritmo de vida diferente. Siempre es importantísimo, así como derivamos a la mujer, derivar al hombre al mismo momento al otro grupo, para que pueda de alguna manera empezar a mejorar su estilo de vida. Gracias. La doctora Martín, ¿quieres hacer una pregunta? Y después sigue el doctor Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Un placer. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportó. Yo le quería hacer una pregunta con respecto a lo siguiente. Cuando yo recibo una menor en mi consultorio y hay una sospecha de abuso, solicito la evaluación por un ginecólogo o una ginecóloga. Este especialista está obligado a realizarlo o puede negarse y pedir primero, o sea, previamente, la intervención judicial o de servicio local. No, mi querida, yo te voy a dar mi postura, puede haber posturas contrarias. La mía es, de ninguna manera se puede negar, porque esto es lo que yo te digo, la parte de excluir. No lo hago, no me toca, que me manden, que me ordenen. No, 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 no. Es al revés. Pecás por omisión. Si no lo haces, pecás por omisión. Vos tenés que llevar, vos no, la persona que le corresponde, por Dios, llevar adelante lo que corresponde. Si con eso vos asegurás si hay o no hay abuso, es fundamental. Punto. Tiene que llevarlo adelante y con esos elementos hacer la denuncia correspondiente. A mí, desde el servicio local, me obligaron a emitir toda una notificación de lo que, bueno, me contó el paciente, etcétera, 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 no quiero quitarle tiempo a los demás, para que esta persona, este especialista, se digne a hacer el examen. Entonces yo, antes de quedarme de brazos cruzados, lo hice para no seguir perdiendo tiempo, pero me parecía extraño que se pueda negar, ¿no? Por supuesto que no, y te felicito por tu actitud. Realmente, te felicito. No siempre actúan como vos. Pero esa es la función, hija, hacer lo que vos hiciste. Por otro lado, nadie quiere denunciar porque nadie se anima a poner su sello, su firma, su nombre. A mí no me interesa, no me importa, y lo hago. Pero ya que usted menciona esto de la reserva de identidad,
porque después la familia toma represalia, a veces sí, a veces no, pero no me importa, a mí me importan los chicos. ¿Qué pasa con la reserva de identidad? ¿Esto lo puedo Lo tramitar solicitas. normalmente o es un trámite que se hace? No, eso lo solicitas en el momento que haces la denuncia. Donde sea que hagas la denuncia, podés decir, lo quiero hacer la denuncia, pero con reserva de identidad. ¿Qué significa? Los datos se te van a tomar igual, hija, porque vos sos la fuente de lo que, la denuncia que va a prosperar. Pero esos datos tuyos no pasan al expediente. Bueno, Se habla en el expediente de una denuncia de una institución o de lo que fuere, de una denuncia sin dar nombres. Y se va adelante con la denuncia. sí me han dicho las asistentes sociales, firma vos, intervení vos, nadie se quiere meter. Bueno, otra pregunta cortita más. Cuando me viene el menor al consultorio, yo siempre está acompañado del mayor, que la madre, quien fuera. En los casos así, donde hay temas para tratar y que uno sospecha que en presencia de una madre, por ejemplo, el chico no va a hablar, la chica no va a hablar, usted dijo no hay que hacer interrogatorio, pero ¿puedo hacer salir a esa persona mayor o no hace nada? Sí, podés hacerla salir, pero yo lo que te sugiero que nunca estés sola, porque te pueden después endilgar algo a vos. Vos haces salir a esa mamá, pero le pedís a un colega, si es posible, una psicóloga, si hubiera, o médica psiquiatra, si hubiera, alguien que te acompañe. Y entre los dos, suavecito, bueno, vos no te voy a decir, si sos pediatra sabrás muy bien cómo tratar a los niños. Llegar a eso, los niños quieren hablar, hija, no pueden porque tienen miedo, pero los chicos quieren hablar. Entonces, si vos le preparás el medio ambiente, ellos te lo van a comentar. Y la última, ¿qué pasa cuando el resultado, después de que uno denuncie y demás, no es favorable? Por ejemplo, nena de 12 años embarazada de gemelos por abuso de su padre afín, que es servicio local, o no sé quién resuelve que vuelva a vivir al lugar donde fue abusada con el abusador. O sea, cosas así. ¿Qué hago yo cuando pasa eso? Porque, perdón, Mirá, lamentablemente eso es lo que te acabo de decir, que todos tenemos que poner nuestro grano de arena desde el lugar que ocupamos. Vos cumpliste perfectamente tu lugar. Lo otro es el servicio local, son las grandes peleas, y lo sabe bien Marcelo, las grandes peleas que tenemos con los servicios locales. Yo no te digo que sean malos porque hay servicios locales buenos, hay gente que se dedica con alma y vida a su trabajo. El servicio local es el frontón para los chicos. Yo digo, es lo más trascendente que nosotros tenemos. Pero tenés que cumplir la tarea, hija. Pero como son mal pagos, no tienen los insumos suficientes, cambian de rol todos los días. Yo tengo gente que me venía y me decía, no, yo de eso no sé nada porque era de la gestión anterior. ¿Qué gestión? Perdón, ¿qué gestión anterior? Estamos hablando de chicos. De chicos, vos tenés que estar al día de todo lo que pasó por este lugar. No importa la gestión, no importa quién era el director o el no director. ¿Me entendés? Esto es lo que todavía nos falta, prepararnos a todo. Todos nosotros tenemos que ampliar nuestras mentes las cuestiones de violencia. Todavía no se ha logrado. ahora desde mi lugar, vuelvo a denunciar. Volvés a denunciar, volvés a denunciar. Vos tenés que estar firme en lo tuyo, ser firme en tu convicción. Denunciás 2, 3, 5, 10 veces, denunciá. Denunciá, porque si vos estás segura de esto, el servicio local va a tener que en algún momento reaccionar, por Dios, por Dios. Yo no lo puedo creer. Agradecimiento. Gracias. Por favor, gracias a vos, es muy valiente. Gracias a vos. Doctor, Alicia, bueno, yo me voy a sumar, ahora antes de dejarle a Gabriel que ya podés hablar, me voy a sumar también a una pregunta que hizo Loy, dice si se tiene que cambiar alguna ley sobre violencia de género, violencia familiar, para acompañar quizás con más compromiso a la sociedad, independientemente del sector de salud. Yo adelanto, ¿no?, que vos ya lo sabés, Alicia, mi molestia, ¿no?, con utilizar el Código Penal como solución, y ante la necesidad de unas políticas públicas, ¿no?, como corresponde, porque ninguno de los médicos que está acá quiere no denunciar, pero les pasa lo que le pasa a la doctora, que habló recientemente, en donde, bueno, se van frustrando o van teniendo miedo de esta denuncia porque después no prospera, tal vez el derecho penal no funciona, viene cuando ya el tema ya pasó. Entonces, desde tu lugar y de tu conocimiento, ¿no?, sería interesante que nos digan con toda tu experiencia qué se podría mejorar, inclusive hasta les propongo a los colegas que están acá para generar un proyecto de ley o algo que nos
deje con la tranquilidad de, bueno, de hacer algo por esta sociedad también, independientemente de la represión, ¿no? O de la obligatoriedad, ¿no? Porque acá estamos discutiendo, estás obligado a denunciar. Yo quiero denunciar, pero tengo miedo. Entonces, de alguna manera, esta cuestión se resume en esto, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Tal cual, como vos lo decís, yo creo que tenemos que hacer cambios en las leyes. Primero, esta ley es del año 2001 y las otras son anteriores, porque la nuestra fue la anteúltima. La última fue la de Tucumán de octubre del 2001 y nosotros de enero del 2001. Estas leyes hicieron un primer paso trascendente, claro que sí, en algo que no existía nada, que existiera una ley, era trascendente. Pero hoy por hoy, mis queridos, viendo lo que es la práctica, viendo los incumplimientos, viendo lo que es un servicio local, viendo lo que es la tarea en la fiscalía, tenemos que acomodar las leyes a estas situaciones reales. El servicio local tiene que estar obligado, y no sé si habrá alguien del servicio local, lo digo de corazón y lo hablo con ellos permanentemente. El servicio local no actúa como corresponde, y me hago cargo de lo que digo. Doctor, El servicio local no cumple, y si él no cumple, ¿qué esperemos de los demás? medio en chiste y medio en serio, el problema es el cuerpo médico forense. Lo digo porque acá tenemos el director del cuerpo médico forense, no sé si está por acá Daniel, pero está con nosotros en este curso, ¿no? Ah, yo vi, ahí hizo así. Entonces, bueno, Bueno, vamos a la pregunta de Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Mi pregunta tenía que ver con las víctimas de violencia de la tercera edad. Cuando usted mencionó el tema, describió una serie de situaciones muy comunes, a lo que usted llamó el camino del despojo, describiendo una serie de situaciones donde, bueno, son víctimas de distintos tipos de hechos. Yo tenía 3 preguntas al respecto. La primera es si alguna vez, en su experiencia, hubo alguna víctima de tercera edad que intentó judicializar o denunciar un hecho de estas características. La segunda es si existe la posibilidad de demostrar la existencia de un delito en estos hechos que usted describió. Mandarlo a dormir a la pieza del fondo, usarle la jubilación, llevarlo en contra de su voluntad a un geriátrico. Y la tercera es si existe, como si existe en el caso de las víctimas menores de edad, comisiones, consejos, servicios locales o instituciones públicas que estén destinadas a asistir a este tipo de pacientes que atraviesan por este tipo de situaciones que quizá no parecen delitos, pero bueno, el desenlace final es lo que usted dijo, la pérdida de objetivos de la vida. Porque es muy común verlo esto en pacientes de... Lo sé, hijo, lo sé. Mirá, vamos por una porque me parecen las 3 sumamente interesantes. Lo menos que he recibido en todos estos años es la denuncia de una víctima de tercera edad en forma directa. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que denunciar al hijo, o al hermano, o al nieto, en donde hay un juego de valores, de amor, de cariño, por una parte, y de dolor por el otro. Normalmente se acercan al juzgado con una cuestión, por ejemplo, de alimentos, o una cuestión de régimen comunicacional con algún nieto, y cuando vos empezás a analizar, empezás a escuchar, en el fondo te das cuenta que no es eso. Hay violencia, hay violencia. Muchas veces los adultos, los hijos, la generación que sigue, para disimular esa violencia que ellos están ejerciendo sobre la mujer, que comúnmente es para quedarse con la casa, o con una piecita, que a veces ni hablemos de casa, ustedes saben, ¿no? El lugar donde trabajamos nosotros, acá en Lomas de Zamora, hay muchas carencias en muchísimos lugares. Bueno, para esas situaciones, lo primero que hacen es decir, no, pero está fallando, está loca, ¿entendés? Entonces, la mujer por un lado tiene el miedo a la represalia que le encierren por loca, me lo han dicho cientos de veces, y por otro lado el juego de emociones de que se trata un pariente muy allegado a ella. Porque aunque el hijo le pegue, sigue siendo el hijo. Aunque el nieto le insulte, sigue siendo el nieto. Entonces, es poquísimas las situaciones. Y lo que me encantó que vos dijiste, si hay instituciones intermedias, así como los servicios locales de tercera edad, son los más desprotegidos. Yo hablo muchísimo de estos temas. La tercera edad tiene que tener otro tipo de protección. Es uno de los, digamos, grupos vulnerables
que ni siquiera tiene convenciones internacionales, y una nada más de interamericana, que se refiere a la tercera edad, están muy abandonados, muy abandonados. Entonces, sí tendría que haber, lo que te dicen siempre, dicen, no, pero tenés los centros de jubilados. No, pará, el centro de jubilados, ¿qué tiene que ver? Acá lo que teníamos que tener son centros de protección. Yo había propuesto, hace un par de años atrás, había propuesto crear lo que se podría dar en llamar la universidad de la tercera edad, en donde los abuelos, cuando tuvieran algún tipo de problema, tuvieran de alguna manera la posibilidad de poder exponer sus inquietudes o de decir si es un maltratado, que hubiera un grupo de contención y a la vez hacer recreación de lo que a ellos les gustara, para no perder objetivos. Esta es la clave, no perder los objetivos. La tercera edad es uno de los grupos vulnerables que más actualmente tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajarlo. Pero digamos, los demás tenemos convenciones internacionales, algunas leyes específicas, como es la mujer, como es los niños, como es la discapacidad. En la tercera edad no la tenemos. Entonces, este es un rubro que hay que luchar muchísimo. Y Gabriel, no dudes en hacer las denuncias cuando ves una cuestión que no está correcta. Yo he caído de sorpresa en muchos lugares geriátricos, me he encontrado, y lo digo de corazón, con mucho dolor, con los medicamentos vencidos y en algunas situaciones con los abuelos atados, o a la silla o a la cama. No va eso, no va eso. Después la terminan pagando los médicos, aparte de la institución. No va eso. La tercera edad hay que tener un espíritu especial para tratarlos. Respetar la dignidad de esa tercera edad y darle elementos para que puedan ir adelante. Esa es la clave que tenemos que tener presente. Objetivos, aunque sean pequeñitos, ya en la tercera edad no podés hacerlo a largo plazo. Dale objetivos pequeños. Habíamos propuesto también no hace mucho, el encuentro entre los hogares y los geriátricos, hogares de niños y geriátricos, en donde los geriátricos, la obligación de cada abuelo era tomar un niño como si fuera un nieto afín, le llamamos nosotros, y un nieto no de sangre, escribirle cartas, intercambiar ideas, ayudarse mutuamente. Esto empezó a dar resultados, pero nos agarró la pandemia. Así que bueno, ahora estamos en la mirada de poderlo reflotar, porque se ayudaría a dos grupos vulnerables al mismo tiempo. Pero hay que luchar mucho por la tercera edad. Si vos estás en ese tema, adelante con todo. Muchas gracias, un placer. Igualmente, hijo. La doctora Adria dice, no sé si es Adriana o... ¿Podés darte audio? ¿No? Está levantando la mano. Bueno, no. ¿Tenemos a alguien más con preguntas para la doctora? ¿La doctora Martín tenías una pregunta más o me pareció? ¿O subiste la mano y la bajaste? Bueno. Bueno, a ver si la doctora... No, pero Hola. iban a hablar de... A ver, espérame, que está Adriana. ¿Adriana puede ser? ¿Es Adriana o Adriana? Sí, soy Adriana, Adriana. que no quiero mostrar la cara porque estoy como la doctora que habló hace un rato, No hay problema. equipada. Hay que ser más valiente, decía la doctora recién acá. Hay que ser más valiente y bueno. Hay que ser más valiente, decía la doctora acá, entonces fíjense si lo muestro yo. No, yo no soy valiente, no. Me quedé pensando con respecto a el grupo de emociones que se trabaja con los hombres violentos. Yo trabajo en un juzgado de familia y siempre derivamos, en la departamental donde trabajo, hay un grupo que trabaja con la violencia. Nosotros lo derivamos siempre, pero si en la admisión ellos consideran que no tiene voluntad para hacer el tratamiento, no se sigue obligando. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera? Porque si no, la prevención que nosotros estamos haciendo y los cuidados hacia la mujer víctima muchas veces va a terminar en un femicidio, en un incendio de la casa, que ya pasó 2 veces, ya me pasó 2 veces, ¿sí? Un suicidio del hombre. ¿Cómo trabaja usted
ustedes para que esto sea obligatorio? Bueno, yo lo comenté, Adriana, mira, creo que lo fundamental, tiene que haber muchos más grupos. El grupo de control de emociones de la facultad, trabajamos coordinadamente, varios jueces, no todos, porque no todos están contestes con este sistema que yo hemos puesto hace 8 años atrás. La idea es la siguiente, va por oficio. Yo le digo, señor, usted tiene 120 días de limitación, 120 días que puede, por ejemplo, no ver a los hijos. Si usted inicia el tratamiento, yo no le puedo poner el revólver en la cabeza para que vaya, pero si usted va con el tratamiento, a mí me informa, la facultad me informa mensualmente las asistencias o inasistencias de estas personas. Y me da una evaluación por el director, que es el doctor Jorge Caruso, que es, Marcelo creo que lo conoce, es encantador, nos da una evaluación de cada uno de las personas. Bien. Entonces, vos ahí, primero yo ya voy a tener una evaluación y es una forma de forzar a esta persona para que pueda llevar adelante el tratamiento. Pero también la otra faceta está en los mismos operadores. Si vos haces de ese encuentro algo positivo que haga que la persona quiera seguir yendo. Ahora sí es una cuestión de sentarse y no hacer nada, perdón que diga, desconozco dónde van, pero es muy importante y nosotros lo trabajamos permanentemente, la actitud y la tarea que se tienen que tomar los operadores. Son ellos los que tienen que atrapar, entre comillas, a esta gente para que quiera seguir yendo. Y yo he tenido cientos de casos que así han ocurrido y que hubo cambios significativos. Adriana, nadie tiene la verdad absoluta ni la posibilidad absoluta, hija, pero digamos que sí se puede llevar adelante cosas positivas. Y yo te digo que si de 10 personas, una salió bien, bendito sea. Vamos para adelante y seguimos. Sí, eso ocurre. Sí. Algunas salen bien, sí. Bueno, gracias. Gracias. Adriana. Te transcribo una pregunta de Rosana, que la escribió. Soy emergentóloga y recuerdo haber salido en ambulancia en algún movimiento a visitar a los geriátricos, pensar quién habilita los geriátricos y si realmente hay ley que ampare a esos pobres abuelos. No sé si se cumplen las leyes en todos lados. Eso es violencia tanto de la familia como del dueño del geriátrico también, ¿no? Sí, señor. Eso es violencia institucional, aparte de violencia. Yo no terminé hoy, tengo muchos son los temas. Sí, Esa claro. es la parte de violencia institucional, mis queridos. Por supuesto que yo cada vez que iba a un geriátrico y encontraba las irregularidades, hacía la denuncia en el Ministerio de Salud, que es donde corresponde. Y ahí muchas veces me citaron, y la verdad que me tenían hasta medio bronca, porque yo no tengo pelos en la lengua. A esta altura de mi vida ya estoy jugada, se pueden imaginar. Y si yo veía que acá estos abuelos se los estaban maltratando de alguna manera, los voy a denunciar. Por supuesto que tiene que haber una denuncia concreta hacia la institución, porque la violencia es familiar, pero también lo es la institucional. La institucional en muchos sectores, no solo en esto. Me parece adecuado, Ali, ya dejarte, agradecerte obviamente todo el desarrollo, ¿no? Hay preguntas, hay miles, y me gustaría si vos estás de acuerdo que yo pueda pasarles un correo, después que me lo pasas a mí en privado si querés, y yo lo paso en el grupo. Con mucho gusto yo les paso tanto el Facebook como mi mail. Yo no tengo problemas. A veces, a lo mejor tardo un poquito en responder, son un día, 2 días, porque recibo mucho, pero con mucho cariño respondo todo. Y si no estoy respondiendo en el momento, como recién que me entró un llamado y lo tuve que cortar, es porque estoy dando alguna charla en especial. Pero después llamo a la persona y le voy a contestar lo que precisen. No duden en preguntar, no duden en preguntar. Puedo pasar públicamente mi mail, yo no tengo problema, después te paso el número. Sí. Mi mail es taliercio, fíjense cómo se escribe, la T minúscula, taliercio-juez@hotmail.com. Si me mandan al WhatsApp, lo único que les pido que me digan quiénes son, porque como a veces me entran infinidad de llamados, yo trato de saber de dónde provienen. Entonces me dicen, soy
el doctor o la doctora fulana, y yo inmediatamente les voy a responder. La verdad les deseo lo mejor, porque es una tarea, yo admiro a los médicos, sé la tarea que realizan, sé la vocación de servicio, sé los sacrificios de un médico, que no es lo mismo que el abogado o el arquitecto, por decir otras profesiones. Así que los felicito a todos. Y me hago punta de lanza de las palabras de todos los demás en agradecerte y bueno, y volverte a invitar para adelante con la humildad que hoy me dijiste que sí, y te agradezco muchísimo, ¿no? Porque para nosotros, y sobre todo también para los profesionales de la salud, tener una palabra autorizada como la tuya para poder entender estas cuestiones o poder darnos luz en algunas cosas que por ahí desde el fantasma, viste que el médico siempre tiene, yo siempre digo en las charlas que para nosotros los abogados el peor terror son los médicos, porque ahí es donde no podemos controlar la situación. Y al revés parece que también, ¿no? Porque me estoy enterando con estas charlas, con estos cursos, de que el médico también tiene el temor del abogado, ¿no? Y en realidad tendríamos que disipar esas tinieblas, porque el trabajo en conjunto es muy interesante, ¿no? Somos profesionales que podemos mejorar la sociedad, ¿no? Por lo menos dejarlo un poquito mejor de lo que la recibimos, que sería como de alguna manera nuestra admiración. Y bueno, y sin dudas, la pasión de Alicia ha hecho que esta sociedad esté muchísimo mejor. Así que, bueno, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, de corazón. Cuenten conmigo en lo que pueda ser útil, humildemente, y con mi pequeñito granito de arena, siempre voy a estar. Yo he dado clases 12 años y tengo desde la primer camada, nos seguimos escribiendo, todas las camadas, las 12 camadas que pasaron, nos seguimos escribiendo, y quiero mucho a los médicos, nunca voy a estar en contra, nunca. Tenemos que trabajar paralelamente, como dice Marcelo, limar rispideces y entendernos, porque la tarea nuestra conjunta va a ser mucho más fructífera. Así que ojalá lo logremos. Bueno, mil gracias. Este beso es para todos ustedes. Gracias, amores. Gracias por estar. Gracias por escuchar. Gracias de corazón, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. A vos. Bueno, a todos desearles un buen término de día. Espero que haya sido enriquecedor, que sé que lo fue. Cualquier cosita igual lo seguimos a través de los grupos. Voy a pasar, acá ya pasó Alicia el correo, después lo voy a poner también en los grupos para los que no pudieron terminar la charla. Y bueno, van a poder ver, yo, Alicia, con tu autorización también lo voy a subir a mi canal de YouTube, ¿no? Para que puedan verlos también aquellos médicos que no llegaron hoy en el día. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar. Muy amable, como siempre. Gracias.